un último planteamiento, sobre todo porque, bueno, ya pasaron algunos días. Hace unos días usted, previo a la enfermedad, al contagio, mencionó algo que, bueno, pues llamó la atención. Usted hablaba de una especie de, pues sí, descrédito de nuevo al tema de lo del pacto patriarcal y traerlo de nuevo a cuenta, porque si sucedió en aquel momento fue por el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Recordamos ese punto. Usted lo que mencionaba es que se había hecho toda una campaña para montarse y una cuestión de desprestigio. Sin embargo, nada más recordar que el punto fue porque desde 2016 él contaba con una carpeta de investigación, una denuncia por abuso sexual y en diferentes formas acoso sexual. A partir de eso, después cuando vino la candidatura, pues salió otra denuncia que en lo que de hecho la mujer mencionaba es que si ella había salido es porque no le hubiera gustado permitir que una persona que abusó de ella sexualmente llegara a esa candidatura. Y lo traigo a cuenta porque, bueno, pues no había podido plantearlo, pero también por lo que está pasando en los últimos días con Pedro Salmerón. Usted ha mencionado que hay las garantías para que las personas salgan a denunciar. Sin embargo, el cuestionamiento que surge es que las mujeres dicen, si salimos a denunciar se nos va a decir que somos de nuevo una estrategia política para desacreditar a los movimientos. ¿Cómo se puede cambiar este tipo de situaciones? Sobre todo, porque en el caso de Félix Salgado, de hecho, parece que continúa abierta una carpeta de investigación y un exfiscal ha dicho que había todos los elementos, incluso para girar orden de aprehensión. ¿Por qué no sale la Fiscalía de Guerrero a informarnos qué ha pasado con las denuncias de Félix Salgado y qué va a pasar con las denuncias que puedan salir en torno al caso de Pedro? Mire, yo le diría que todos los afectados, en este caso compañeras, mujeres, deben de acudir a presentar denuncia, porque ya no hay represalias, no es el tiempo de las administraciones pasadas. Además, si alguien es víctima de una amenaza, de una represalia, aquí sale, aquí se da a conocer, si aquí nos vemos todos los días. Además, casi todos los medios de comunicación están en contra de nosotros. ¿Ustedes creen que nos van a dejar pasar? Cualquier error que se cometa o cualquier acto de abuso de autoridad, entonces hay libertad para hacerlo, lo tenemos que garantizar por convicción. Lo único es pues no utilizar casos incluso que ameritan ser tratados con mucha responsabilidad, con propósitos politiqueros, porque hay constancia de eso. No invento nada. Ayer, antier, el Reforma, sí, el periódico de los conservadores, un periódico, la verdad, sin ética, saca un gran despliegue sobre el historiador Pedro Salmerón y sus familias, se meten con sus familiares. Sin duda, no solo para afectarnos a nosotros, no solo, sino por cuestiones ideológicas. Les molesta el historiador por sus posturas. Pues por eso ya no está de maestro en el ITAM. Y ahí
habían posturas encontradas. Y de ahí eran las estudiantes que dicen que fueron acosadas sexualmente por él, ¿no? Sí, y maestras y maestros. Entonces hay que ver las cosas con mucha objetividad y no hacer juicios sumarios, Justo. no a los linchamientos políticos, a nadie. Hay que presentar pruebas. Precisamente por ese hecho, bueno, en el caso de Félix Salgado, pues es que sí había denuncias. Justo antes de que se dijera si era inocente o no, ya se le estaba dando por inocente. Se parece que le vino bien la campaña porque ya quedó ahí enterrado el asunto y no se sabe qué ha pasado con esas carpetas de investigación. En el caso de un delito Pues se había dicho hay que pedirle a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía Federal, que informe. Pero es obvio que el conservadurismo, con la hipocresía que les caracteriza, siempre utilizan estos casos para llevar agua a su molino. Son, pero especialistas en eso. Siempre lo he dicho, la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Por eso antes decía, había otro partido, ¿no?, famoso, que duró mucho, que esos decían, soy charro y qué. ¿O soy corrupto y qué? Y los hipócritas conservadores, ¿no?, siempre con la doble moral, con el doble discurso. Corruptos, hipócritas. Los otros corruptos, cínicos. Y ustedes díganme con quién se quedan, ¿con el corrupto cínico o con el corrupto hipócrita? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, vamos a ver, ¿está? Es en el Twitter. En el Twitter. Es un editorial en donde él habla de que ¿dónde está la oposición? Sí, o sea, es como llamándoles la atención, avisándoles, o sea, diciéndoles, sí, pero no sale la imagen. Sí, el video, sí, pues vale la pena. A ver, Joaquín, te escuchamos. Y la oposición en Babia, o más allá de Babia. Esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos, ya en la presidencia. Y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando.
Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunto, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía, cercano a Bavia o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron. Victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos, y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos, no los ciudadanos, los votantes, y olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a 1 año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI Anaya, el PAN Anaya, el PRI Alejandro Moreno, el PRD lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Y en esa mar tranquila, navega en esa calma chicha López Obrador con su proyecto sucesorio de consolidación de proyecto, sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta. Es más, no solo eso, con la oposición remando para él, para el presidente. Tómala.